Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía, a este canal de economía sin salir de casa. En el pasado video habíamos analizado lo que es la estructura del mercado laboral. Habíamos visto lo que era cómo se subdividía a la población total, en población en edad de trabajar, en población en edad de no trabajar, en población activa, inactiva, en desocupados, en ocupados. Bueno, hoy justamente nos vamos a ocupar de los desocupados o desempleados. Vamos a ver el tema de los desocupados o desempleados. Vamos a hacer una aclaración. En este video yo estoy utilizando la palabra desocupados como sinónimo de desempleados. Podría haber alguna diferencia, pero fíjense una cosa, y acá me voy a ir a lo que es la definición de empleo que realiza la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, ¿qué es el empleo? Bueno, el empleo es definido como el trabajo efectuado a cambio de algún pago. Este pago puede ser salario, sueldo, comisiones, propina, pagos a destajo o pagos en especie, sin importar la relación de dependencia. Y aquí está lo importante, sin importar la relación de dependencia. ¿Qué significa? Que podemos tener una persona que trabaja por su cuenta, un cuentapropista. Entonces esa persona en realidad no tiene un empleo, no está empleada, pero sí tiene una ocupación. Algunas aclaraciones antes de sacar la pantalla. ¿Qué es un pago a destajo? Es un pago que se realiza por producto. Ustedes imaginen que están en una fábrica y producen determinada cantidad de un bien. Cuando se les paga a destajo, su salario depende exclusivamente de la cantidad de productos que ustedes elaboraron. Les pongo un ejemplo. En las empresas de transporte de pasajeros, las empresas de ómnibus, se le paga a los guardas y a los choferes por kilómetro recorrido. Eso sería un pago a destajo. Un pago en especie, bueno, sería cuando se le está otorgando algún beneficio. Por ejemplo, hay personas que están viajando por el mundo y van a trabajar a determinados lugares y como remuneración reciben la comida y la habitación. Bueno, eso sería un pago en especie. Vamos a ver tipos de desempleo. Y aquí vamos a tener 6 tipos de desempleo. El estacional, el específico, de larga duración, estructural, cíclico y friccional. Comencemos por estacional. Es aquel desempleo que se da en aquellas actividades económicas que se desarrollan en determinada época del año. Ejemplo claro de esto es aquellas actividades relacionadas al turismo. Ustedes imaginen lo que es Punta del Este. Bueno, hay determinada cantidad de gente que tiene trabajo durante la época de verano. Durante el invierno, esas personas no están trabajando. Por lo tanto, ese sería un desempleo estacional, el que sufrirían aquellas personas que, bueno, que no consiguen trabajo en esos periodos invernales. Un desempleo específico es aquel que puede encontrarse o concentrarse en determinada región o determinado grupo específico del mercado. Ejemplo, un desempleo específico de personas con bajo nivel educativo. Eso sería un desempleo específico. Aquellas personas que tienen bajo nivel educativo tienen problemas de empleo. Bueno, eso sería un desempleo específico. El desempleo de larga duración es cuando aquella persona que perdió su trabajo pasa más de 6 meses sin poder conseguir uno nuevo.
En este tipo de desempleo podemos encontrar a lo que son los llamados trabajadores desalentados. Son trabajadores que no integran los desocupados o los desempleados. ¿Por qué? Porque fueron desalentados a buscar trabajo. O sea, la situación económica hizo que ellos dejaran de buscar trabajo. Por lo tanto, si vemos dónde se encuentran en lo que son las clasificaciones de la población, estos trabajadores desalentados no estarían dentro de la población económicamente activa, sino dentro de la población económicamente inactiva. Tenemos otro tipo de desempleo que es el estructural. Se da cuando hay un desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo. Y para eso les voy a poner un ejemplo. Imaginen que la NASA quiere instalarse en Uruguay. Bueno, la NASA va a necesitar físicos, astrofísicos, matemáticos, ingenieros, ese tipo de calificaciones, ese tipo de profesiones. Resulta que en Uruguay no hay tanta cantidad de físicos ni de ingenieros. Entonces, lo que ocurriría sería que las personas tendrían desempleo, pero a su vez tenemos un sector que está necesitando y no lo encuentra. Por último, tenemos estos dos tipos de desempleo, que es el cíclico y el friccional. Los puse con otro color porque los voy a graficar. Pero primero vamos a definirlos. El desempleo cíclico es aquel vinculado a los ciclos de la economía, los ciclos económicos. La falta de empleo es temporal y cuando la situación de la economía mejora, este desempleo se recupera, este desempleo disminuye. ¿Cuál es el desempleo friccional? Es un desempleo por un periodo breve de tiempo. Es el que ocurre cuando una persona está cambiando de trabajo. También podemos decir que es un desempleo transitorio o de espera y frecuentemente es de carácter voluntario. En este tipo de desempleo, el friccional, podemos encontrar a las personas que están buscando por primera vez trabajo. Y vamos a graficar. Para eso primero vamos a graficar los ciclos económicos en una gráfica superior. En esa gráfica superior vamos a tener en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical el Producto Bruto Interno. Como habíamos dicho en otros videos, cuando vimos ciclos económicos, el crecimiento del PBI ocurre de manera cíclica. Cuando se dan los mínimos relativos, estamos en la presencia de la fase llamada crisis, y cuando estamos en los máximos relativos, estamos en las fases llamadas auge. Esas fases van a estar influyendo en lo que es el desempleo. Vamos a marcar dónde está cada fase. Recuerden que también tenemos la fase de recesión, la fase de expansión. La fase de recesión es cuando el PBI está cayendo hasta llegar a la crisis. Luego comienza una fase de expansión donde el PBI aumenta. Bien, el desempleo cíclico se da cuando tenemos situaciones de crisis. El desempleo está en su grado mayor. Tenemos una cantidad de personas desempleadas muy grande cuando estamos en crisis. Ahora, cuando comienza la fase de expansión del PBI, la fase de expansión económica, el desempleo comienza a disminuir y se ubica en un mínimo cuando estamos en una situación de auge económico. Luego del auge viene la recesión. Por lo tanto, el Producto Bruto Interno comienza a caer, por lo que el desempleo comienza a aumentar. Y nuevamente llegamos a una situación donde el desempleo es mayor y nos encontramos en la fase de crisis. Bueno, ese es el desempleo cíclico, el desempleo que está vinculado a los ciclos económicos. Como verán, existe un mínimo de ese desempleo, una cantidad mínima o tasa mínima. Ese es el desempleo friccional. No existe un desempleo con tasa cero
No, no existe, porque siempre va a haber personas que van a estar buscando trabajo por primera vez o personas que están cambiando de trabajo, sea la fase de auge, no importa. Siempre va a haber gente que va a estar buscando trabajo. Entonces, ese es el desempleo friccional. Es el mínimo desempleo que va a tener una economía. Recuerden, nunca va a ser igual a cero. Por último, para terminar esta comparación entre lo que son los ciclos del PBI y los ciclos del desempleo, podemos decir que el PBI tiene una tendencia creciente, mientras que en el caso de desempleo tiene una tendencia más bien horizontal. Vamos a las causas del desempleo. Y para las causas del desempleo vamos a tomar lo que son 3 escuelas del pensamiento económico y otra causa más. Vamos con la marxista. Marx fue un pensador que habló de un determinado ejército industrial de reserva. ¿Qué es ese ejército industrial de reserva? Básicamente son los desempleados, son aquel grupo de personas que no consigue trabajo. Marx fue el que vio que la economía crecía en forma cíclica y a su vez vio que ese ejército industrial de reserva estaba influido por los ciclos de esa economía. ¿Para qué sirve el ejército industrial de reserva en el modelo capitalista? Bueno, para Marx la existencia de esa cantidad de gente sin trabajo permite que las tasas de ganancia de los capitalistas no disminuyan demasiado. Por lo tanto, el desempleo para Marx es funcional al modelo. No es un desequilibrio del modelo, no es algo que está mal en el modelo, sino que es propio del modelo. Vamos a la concepción clásica. Y la concepción clásica habíamos hablado cuando vimos en el último video de mercado que estaba Smith, Ricardo y los pensadores neoclásicos. La causa del desempleo es la rigidez del mercado laboral. Tenemos la gráfica que habíamos analizado ya en el mercado laboral del salario con respecto a la cantidad de horas de trabajo. Vimos que si existía un salario mínimo que se establecía por encima de lo que es el salario de equilibrio, esto va a generar que haya una cantidad de personas que se van a estar ofreciendo mayor a lo que va a ser la cantidad de personas que se va a estar demandando. Eso genera lo que es un exceso de oferta. Ese exceso de oferta es igual al desempleo. Para los clásicos, la existencia de esos salarios rígidos a la baja hacen que se genere ese desequilibrio, ese exceso de oferta. Por lo tanto, ese desempleo. La solución para ello sería quitar esa rigidez, que el salario disminuya. Ese tipo de solución siempre se plantea cuando las economías están en situación de crisis. Cuando no están en situación de crisis, siempre el salario es rígido a la baja. Pero cuando estamos en situación de crisis, los sindicatos terminan valorando la permanencia de los trabajadores más que el salario real, más que el poder adquisitivo. Por lo tanto, muchas veces vemos en situaciones de crisis económicas que los salarios disminuyen, los salarios nominales disminuyen. ¿Por qué? Porque los sindicatos prefieren que se baje salario a que se despida trabajadores. Vamos a lo que es la causa de desempleo según Keynes. Bueno, para Keynes es una insuficiencia de la demanda. Keynes decía que el mercado por sí mismo no asegura el equilibrio. Va a existir lo que se llama una insuficiencia de demanda. ¿Dónde está la demanda? Bueno, nosotros la vimos a la demanda en lo que es el consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones. Esa es la demanda agregada. ¿Por qué no están las importaciones? Porque las importaciones pertenecen a la oferta agregada.
Para que esa insuficiencia de demanda se acorte, es necesaria la intervención del Estado. ¿Qué hace el Estado para disminuir esa brecha? Bueno, realiza las llamadas política fiscal y política monetaria. Esto va a ser el tema del próximo video. Por lo tanto, lo voy a dejar solamente planteado. Por último, vamos a ver una causa de desempleo que no está dentro de lo que son estas escuelas del pensamiento económico. Es una causa más práctica, más empírica. Es una causa tecnológica. Este tipo de causa de desempleo es cuando una tecnología pasa a quedar obsoleta. Los avances de la tecnología hacen que existan ramas de actividad o trabajo que pasen a ser obsoletos, que haya una tecnología que los reemplace. Bueno, aquellas personas que eran expertas en la tecnología que pasa a ser obsoleta, bueno, esas personas pierden su trabajo, se les reemplaza. Con respecto a esta causa de desempleo, vamos a estar escuchando determinadas frases que quizás algunos hayan escuchado, pero seguro van a ser frases que a medida que pase el tiempo más se van a escuchar. Y esas frases son la robotización, la automatización y con respecto a este concepto tenemos que hablar de lo que es el Internet de las cosas o llamado en inglés Internet of Things. También dentro de estas frases está la inteligencia artificial. Bueno, estas tres frases, estos tres conceptos son los responsables de esa causa de desempleo tecnológica que cada vez se está haciendo más presente. Hay un estudio de la Universidad de Oxford por dos investigadores, Carl Benedict Frey y Michael A. Osborne, en el año 2013, dijeron que, atención, el 47% de los empleos, sí, el 47%, casi la mitad de los empleos de la economía podría desaparecer en los próximos 15 o 20 años. Es bastante, ¿no? 47%. Pero ojo, también hay una observación que se realiza. Así como hay destrucción de empleos, o sea, hay empleos que pasan a desaparecer, hay otros empleos que se crean. Les pongo un ejemplo. Hace una década no existían los conductores de Uber. Bueno, hoy en día existen conductores de Uber o conductores de aplicación. Tampoco existía lo que era el comercio electrónico, por lo menos el avance que ha tenido. Los youtubers, hay gente que se dedica a YouTube y pasa a ser esta plataforma su principal ingreso. Bueno, ese tipo de trabajos no existían hace 2 décadas atrás o capaz que una década atrás, y cada vez se está viendo que están existiendo otros trabajos. Por eso no hay que tener pánico. Hay trabajos que van a desaparecer, pero hay otros que van a nacer. Y bueno, llegamos al final. Espero que les haya sido interesante este tema. Yo creo que sí. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau, chau.